Muy bien, en esta oportunidad, mi nombre es Josué Ismalej y pues tengo el gusto de poder explicarles de cómo es que se hace el proceso del rebobinado de un motor, ¿verdad? Recordando que pues prácticamente para entender el proceso de estos, de este rebobinado, perdón, tenemos términos técnicos para el rebobinado pues del mismo, ¿verdad? El rebobinado de este motor, ¿verdad? Aparte de ello, pues podemos o cabe recalcar que pues prácticamente en cada sentido del rebobinado de un motor necesitamos nosotros implementar distintas técnicas. Por ejemplo, al momento de realizar este rebobinado necesitamos seguir unos pasos que pues prácticamente lo implanta unos formatos técnicos. Pues por ejemplo, aparece anotar datos, des, desmontar el motor, luego de destapar el motor, pues necesitamos realizar el modelo de las nuevas bobinas, extraer las bobinas viejas y así sucesivamente, luego limpiar las ranuras del estator, únicamente luego de limpiar estas bobinas del estator, pues necesitamos aislar las ranuras estatóricas, ¿verdad? Confeccionar las nuevas bobinas, ¿verdad? Introducir las bobinas a las ranuras, pues también es uno de los pasos que pues prácticamente sigue, ¿verdad? Aparte de eso de introducir, pues nosotros tenemos que aislar las bobinas en grupos de bobinas, ¿verdad? O grupos de bobinas, ¿verdad? Tenemos que aislarlas para que pues prácticamente tengan y hagan función de la manera más correcta posible, ¿verdad? Luego de aislarlas, pues nosotros tenemos que conectar las bobinas entre sí, ¿verdad? Para que pues esto tenga el efecto y pues prácticamente el agrado que pues se le da a este tipo de técnicas, ¿verdad? Aparte de poder conectarlos, pues tenemos que amarrar las bobinas. Ese es otro punto de que nosotros también necesitamos para poder llevar eso a cabo, ¿verdad? Luego de amarrar, hacer todo este proceso que les acabo de explicar eh, de todo lo anterior, pues es lo último que tenemos que hacer es barnizarlo, ¿verdad? Barnizar nuestras bobinas, eso sería lo único, ¿verdad? Y pues, ¿para qué sirve el aislamiento? Pues el aislamiento nada más y nada menos nos sirve pues prácticamente para que ese papel especial vaya en esas ranuras del estator para evitar que las bobinas hagan ese contacto con ellas y se produzca un corto. Por eso es que se utiliza este tipo de aislamiento, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos ese empapelado? Ese empapelado lo necesitamos pues prácticamente para introducir el aislamiento a las ranuras del estator, ¿verdad? Luego, necesitamos un formón porque esa es la herramienta manual de corte libre utilizada en carpintería, ¿verdad? Y esto pues prácticamente es una herramienta que tiene una hoja, ¿verdad? Si ustedes lo hayan visto, pues tiene una hoja de una hoja cerada, ¿verdad? Y con estos hormones pues son diseñados para realizar cortes o rebajas o trabajos artesanos, artísticos, ¿verdad? En los motores eléctricos los utilizamos para cortar las bobinas viejas, ¿verdad? Y por eso es que necesitamos el formón. Aparte de barnizar, pues es ese pequeño líquido, ¿verdad? Pues prácticamente como objeto está elaborar, pues prácticamente ese secado que se efectúa por la polarización, ¿verdad? Es ese afectuado que pues obteniendo las bobinas muy compactados, ¿verdad? Entonces necesitamos esa gran adheración y dureza. Por eso es que necesitamos barnizar nuestro bobinado, ¿verdad? Y pues prácticamente para presentar una buena compabilidad, ¿verdad? Y pues prácticamente para presionar una buena compatibilidad y pues sobre los hilos esmaltados y demás aislantes, ¿verdad? ¿Y por qué necesitamos anotar datos? Ese es uno de los puntos que yo recalco acá, porque ¿y por qué necesitamos anotar datos? Decíamos, pues a la hora de rebobinar un motor eléctrico, nosotros tenemos que anotar pues prácticamente los datos que pues prácticamente se nos da a conocer, ¿verdad? Y uno de los datos que se nos da a conocer, pues tenemos que tener
lo que es los datos de la placa característica del motor. Aparte de eso, los números de ranura, los números de bobinas por grupo, ¿verdad? Aparte de los números de bobinas por grupo, también necesitamos el dato del paso del bobinado. Números de polo también es uno de los datos muy interesantes que tenemos que recalcar en este caso. También necesitamos el número de polos y los números de aspiras por bobina, ¿verdad? Números de espiras por bobina. Aparte de eso, también necesitamos saber la clase y tamaño del aislamiento. Y aparte de ya saber estos datos, pues también necesitamos el calibre del conductor y qué tipo de conexión se les hace a los grupos de bobina, ¿verdad? Y qué conexión se les puede sugerir hacer. Aparte, ¿por qué estos datos los necesitamos? Pues estos datos se descubrieron anteriormente, ¿verdad? Los datos que acabamos de escribir anteriormente, pues son las que se obtienen a medida de que se avance este proceso de rebobinado un motor eléctrico. Y pues prácticamente no se puede obviar, ¿verdad? Esa es una de las cosas, con el fin de que el motor se repare y que sea en el mismo rendimiento, es por eso es que necesitamos estos datos, ¿verdad? Y pues prácticamente ya de ese proceso necesitamos destapar el motor. Pues antes de destaparlo, ¿verdad? Necesitamos marcar la posición relativa. Ese es otro de los datos. Necesitamos marcar la posición relativa del estator y ambas tapas tienen que quedar en el mismo, ¿verdad? Haciendo que un lado, una sola marca y los otros dos lados otra sola marca, ¿verdad? Luego del destape del motor, ¿verdad? Necesitamos realizar el molde para las nuevas bobinas, ¿verdad? Pues prácticamente esto es necesario para hacer el molde para las nuevas bobinas, porque así podemos nosotros sacar el provecho de las bobinas quemadas que están elaboradas, ¿verdad? Que pues prácticamente estaban elaboradas y metidas en las ranuras. Esto para poder realizar ese tipo de procesos, ¿verdad? Necesitamos un pedazo de alambre y poniéndolo encima de alguna bobina, se va dando la fórmula de la bobina como se muestra pues prácticamente en este tipo en esta imagen pues que pude adjuntarla acá. Y pues del otro punto es que se debe realizar el molde para cada bobina del grupo, ya que no será del mismo tamaño. Necesitamos realizar el molde de cada una porque no todos son del mismo tamaño, ¿verdad? Y pues tenemos que tomar notas faltantes de grupos o números de paso de bobina. La extracción de las bobinas quemadas. Esto se realiza cortando el alambre con un formón y teniendo en cuenta de no dañar las chapas del estator una vez retiradas a la bobina. Ese es el otro aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Al momento de que nosotros tenemos que hacerlo con este formón, pues no lo tenemos que hacer agresivamente, sino que tenemos que tomar en cuenta prácticamente todo las chapas para no dañarlas, ¿verdad? Y pues se puede anotar el calibre de alambre medido con un calibre o galga o no sé, ahí pueden ustedes tomar referencia, ¿verdad? Luego de hacer este tipo de procesos, también necesitamos la extracción de las bobinas quemadas. Y pues este se realiza cortando el alambre con el formón, ¿verdad? Ya esto les estaba explicando hace un ratito, ¿verdad? Y pues ya al extraer esto necesitamos limpiar las ranuras del estator. Y pues lo que se debe de tomar en cuenta en esta limpieza, pues es retirar el aislante ya quemado, trozos de alambre que pues prácticamente ya no tienen nada que hacer ahí. Podemos conseguir un cepillo de acero o una hoja de sierra, ¿verdad? Para hacerlo. Y pues prácticamente con eso pues logramos este tipo de limpieza.
Luego vamos a, después de hacer la limpieza, ya empezamos a aislar las ranuras estatóricas, ¿verdad? Y pues esto, para poder hacer esto, pues nosotros utilizamos ya sea el papel Mylar o el papel aislante, pues prácticamente esto para que no se quema y no tenga ninguna aislación, ¿verdad? O sea, no tenga ningún cortocircuito a la medida de largo. Nosotros tenemos que agregarle 2 centímetros para que los conductores no topen el núcleo, ¿verdad? Ese es otro de los aspectos que nosotros tenemos que tocar. Ya de ahí, pues nosotros empezamos a confeccionar las nuevas bobinas. Nosotros para esta confección debemos utilizar una bobinadora manual ajustada a la distancia de de las mordazas que corresponden a cada caso, ¿verdad? Luego ya de empezar a confeccionar, ¿va? Vamos a introducir las bobinas en las ranuras. Y pues este proceso pues es el que más prácticamente ya es para finalizar, ¿verdad? Ya cuando ya tengamos introducidas todas las bobinas, ¿verdad? Nosotros tenemos que separarlas para evitar cortos entre ellas, pero para esta separación se utiliza el mismo papel dieléctrico, ¿verdad? Con el que pues prácticamente con la que prácticamente se hizo el empapelado del estator, ¿verdad? Otro punto de esto es que es necesario amarrar las bobinas en la parte que sobresale, ¿verdad? Para esto, las ranuras, deben que al momento de meter el papel, ¿verdad? El aislante entre las bobinas, pues sea más fácil. Por eso es que nosotros tenemos que hacer el proceso desde lo más simple posible. También nos sirve este empapelado pues para evitar que se quemen alambres, o ya sea por fuera o porque pueden quemarse haciendo contacto con otra bobina, ¿verdad? Entonces, es por eso es que se hace este empapelado, ¿verdad? Ya al momento ya de hacer todo este tipo de procesos, ya sigue conectar nuestras bobinas. ¿Y cómo vamos a hacer esta conexión? Pues teniendo en cuenta los números de bobinas por grupos o los grupos de bobina, los números de polos y ya de ahí pues la conexión de grupos de bobinas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros, por eso es que se tomaron estos datos antes, ya al momento de destapar, por eso es que cada uno tiene que tomar datos al momento de destapar y desarmar todo, pues para que ya al momento de conectarla se haga el mismo proceso como estaba y pues para que el motor funcione normalmente como se hace, ¿verdad? Ya de hacer este tipo de conexión vamos a ir amarrando las bobinas. ¿Y cómo se amarran estas bobinas? Pues ya al momento de separarlas, ¿verdad? Ya empieza a pedir que se amarren, ¿verdad? Se amarran primero la parte en donde no hay empalmes. Ese es el otro punto que tenemos que tener en cuenta. Se amarra primero en donde no hay empalmes y pues sucesivamente las bobinas por donde salen los cables de las fases, ¿verdad? Entonces, este tipo de amarrado, ¿verdad? Se realiza para que las bobinas queden firmes y compactas, ¿verdad? Y por último, pues ya es barnizar nuestro bobinado, ¿verdad? Este es prácticamente lo final que se hace, pues prácticamente para ya terminar nuestro bobinado. Y para barnizar se puede hacer este uso de un inyector, ¿verdad? O ya sea, sí, más que todo el uso de un inyector y así para poder barnizar todas las bobinas, ¿verdad? Incluso por todas las partes, ¿verdad? Las bobinas que van por dentro de las ranuras también se toman en cuenta. Después de haber barnizado, ¿verdad? Después de que nosotros ya barnizamos y todo eso, ¿verdad? Se deja que el barniz se seque. Ese es el otro proceso porque tenemos que dejar, o sea, tenemos que esperar por ese secado. Debemos dejar que el barniz se seque y luego pues se procede a ponerle las tapas, ¿verdad? Ya de ahí de empezar a dejar que se seque, ponemos las tapas, colocándolas en el mismo orden. Por eso es que se midió antes de quitarlas, ¿verdad? O sea, al destaparlas se debe de poner en el mismo orden, ¿verdad? En el mismo orden que pues tenía al principio.
lo otro es que al hacer esto tenemos que tener en cuenta las marcas realizadas en las tapas de la carcasa del estator. Por eso es que nosotros lo marcamos al destapar. Y pues por último, para esto tenemos que también tener precaución de apretar mucho. Entonces, tenemos que calcular más o menos cómo va este aprieto o este agarre de los tornillos, pues prácticamente para que el motor vaya ajustado igual a todas las partes. Y pues esto para que no quede ajustado uno más que el otro, ¿verdad? Nosotros al momento de hacer esto tenemos que considerar que cuando nosotros estamos introduciendo las bobinas en las ranuras del estator, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de no pelar el esmalte del alambre del cobre con las esquinas, ¿verdad? Eso tenemos que tomar en cuenta. Aparte de eso, nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros estamos cuñando las bobinas, ya que cuando cuñamos se pueden pelar por las esquinas de las ranuras. Y después de haber cuñado, nosotros pues prácticamente debemos revisar que no haya quedado alambres por fuera. Ese es el otro que tenemos que tomar en cuenta. Por fuera, eso quiere decir de sin cuñar. Aparte de eso, nosotros tenemos que tomar en cuenta que para empalmar nosotros debemos de pelar el esmalte para que se recubre el alambre de cobre, ¿verdad? Pues prácticamente lo que anterior, lo que el anterior se hace ya quemando el esmalte o lijándolo, ¿verdad? Para que esto pues tenga contacto entre sí mismo, ¿verdad? Conociendo las metodologías utilizadas en este proceso, nosotros, en este proceso de rebobinado, ¿verdad? Nosotros lo que podemos hacer es ver con claridad que no se necesita un gran taller o maquinarias, ¿verdad? Nosotros con esto pues ya tomamos en cuenta de que pues para realizar este rebobinado del motor solo se necesita los materiales fundamentales, ¿verdad? Aparte de este tipo de trabajo de rebobinado es algo muy retornable, pues rentable. Últimamente es muy rentable ya que pues debido a que muy pocas personas lo hacen. Entonces, lo que es bueno para este tipo de tiempo, ¿verdad? Es la generación de este empleo, ¿verdad? Y pues eso sería en cuanto mi explicación ante el rebobinado de un motor. Espero les haya gustado, les haya interesado bastante el video. Eso ha sido todo. Estuvo con ustedes Josué Ismael de Sexo Electricidad y pues hasta la próxima.